La bola de billar, de Isaac Asimov. James Price. Supongo que debería decir el profesor James Price, aunque todos sabrán a quién me refiero, incluso si no menciono el título. Siempre hablaba despacio. Lo sé, lo entrevisté varias veces. Tenía la mente más brillante conocida desde Einstein, pero no funcionaba deprisa. Él mismo admitía que era lento. Quizás su mente no funcionaba deprisa precisamente por ser tan brillante. Articulaba una frase, reflexionaba, añadía algo más. Aún en asuntos triviales, su mente gigantesca se demoraba en la incertidumbre, agregando un toque aquí y otro por allá. Le imagino preguntándose si el sol despuntaría a la mañana siguiente. ¿Qué significa despuntar? ¿Podemos estar seguros de que habrá un mañana? La palabra sol no reviste ninguna ambigüedad. Añádase a este modo de hablar un semblante blando y pálido, sin más expresión que un titubeo general, un cabello gris y ralo peinado impecablemente, trajes invariablemente conservadores y tendremos el retrato del profesor James Price, una persona retraída, carente de magnetismo. Por eso nadie en el mundo, excepto yo, podía sospechar que fuera un asesino, y ni siquiera yo estoy seguro. A fin de cuentas, él pensaba despacio, siempre pensaba despacio. ¿Es concebible que en un momento crucial haya logrado actuar deprisa y sin dilación? No importa. Aunque sea un asesino, se salió con la suya. Es demasiado tarde para invertir la situación. Y yo no la conseguiría aunque me decidiera a permitir que eso se publicara. Edward Bloom fue compañero de estudios de Price y luego las circunstancias los acercaron durante una generación. Tenían la misma edad y ambos amaban la vida de soltero, pero eran opuestos en todo lo demás. Bloom era ostentoso, pintoresco, alto, corpulento, locuaz, atrevido y lleno de aplomo. Su mente apresaba lo esencial con la rapidez de un impacto meteórico. No era un teórico como Price. Bloom no tenía esa paciencia ni esa capacidad de intensa concentración en un punto abstracto. Lo admitía, se jactaba de ello. Pero tenía una habilidad inquietante para aplicar una teoría, para ver el modo de utilizarla. En el frío bloque de mármol de una estructura abstracta, veía sin dificultad el intricado diseño de un dispositivo maravilloso. El bloque se rajaba con su contacto y quedaba libre el dispositivo. Es bien conocido, y no se exagera demasiado, que Bloom no podía construir nada que no funcionara, o que no fuera patentable, o que no resultara rentable. A los 45 años era uno de los hombres más ricos de la Tierra. Y si algo congeniaba con las aptitudes de Bloom, el técnico era el pensamiento de Price, el teórico. Los mejores apartados de Bloom estaban construidos a partir de las más grandes ideas de Price, y a medida que Bloom ganaba fama y riqueza, Price obtenía un respeto monumental entre sus colegas. Era de esperar, pues, que cuando Price formuló su teoría de doble campo, Bloom se pusiera de inmediato a construir el primer dispositivo práctico antigravedad. Mi trabajo consistía en hallar un interés humano en la teoría de doble campo para los suscriptores de Telenoticias. Y eso se consigue trabajando con seres humanos y no con ideas abstractas. Como mi entrevistado era el profesor Price, no parecía una tarea fácil. Naturalmente, le preguntaría sobre la posibilidad de la antigravedad, que interesaba a todos, y no sobre la teoría de doble campo, algo que nadie comprendía. ¿La antigravedad? Price apretó sus labios pálidos y reflexionó. No sé si es posible, si alguna vez podrá hacerlo. No he resuelto el asunto a mi entera satisfacción. No sé si las ecuaciones de doble campo tendrían una solución finita, lo cual sería necesario, por supuesto, sí, y se enredó en un análisis oscuro. Yo lo estimulé. Bloom dice que no es posible construir ese aparato. Price movió la cabeza en sentido afirmativo. Sí, pero quién sabe. Ed Bloom ha demostrado poseer un asombroso don para ver lo que no es evidente. Tiene una mente insólita y que con toda seguridad le ha hecho ganar una fortuna. Nos encontrábamos sentados en la casa de Price, clase media de la más normal. No pude evitar echar una ojeada de aquí y allá. Price no tenía una fortuna.
No creo que me adivinara el pensamiento. Me vio mirar y supongo que eran sus propios pensamientos. La riqueza no es la recompensa habitual para el científico puro, ni siquiera es una recompensa muy deseable, comentó. Es posible, pensé. Brice tenía su propia recompensa. Era la tercera persona de la historia que había ganado 2 premios Nobel y el primero en ganar los dos en el campo de las ciencias, y ambos sin compartir. Nadie se quejaría de eso, y aunque no era rico, tampoco era pobre. Pero no parecía satisfecho. Tal vez no estuviera molesto con la riqueza de Bloom, sino con su fama. Bloom era una celebridad donde quiera que iba, mientras que Brice, fuera de las convenciones científicas y de los clubes de profesores, era un personaje anónimo. No sé si esto se me veía en los ojos o en el entrecejo fruncido. El caso es que Brice continuó. Pero somos amigos, jugamos al billar un par de veces por semana. Normalmente le gano. Nunca publiqué esa declaración. Lo cotejé con Bloom, quien la negó con otra larga declaración que comenzaba con una interjección y se volvía cada vez más personal. Lo cierto es que ninguno de ellos era un novato en el billar. Yo les vi jugar una vez, después de esas declaraciones, y ambos empuñaban el taco con aplomo profesional. Más aún, los dos jugaban con saña, y las partidas no parecían amistosas. ¿Le importaría predecir si Bloom logrará construir un dispositivo antigravedad?, le pregunté. ¿Quiere decir que si estoy dispuesto a comprometer mi palabra? Bien, veamos, joven. ¿Qué queremos decir con antigravedad? Nuestra concepción de la gravedad se basa en la teoría general de la relatividad de Einstein, que ya tiene un siglo y medio, pero que dentro de sus límites permanece firme. Podemos describirla. Escuché cortésmente. No era la primera vez que le oía perorar sobre el tema, pero sí quería sonsacarle algo, lo cual no era seguro. Tendría que dejar que se explayara a gusto. Podemos describirla imaginando el universo como una lámina de caucho irrompible, plana, delgada y superflexible. Si describimos la masa como algo asociado con el peso, como ocurre con la superficie de la Tierra, esperaríamos que una masa apoyada sobre la lámina de caucho dejará una hendidura. A mayor masa, más profunda la hendidura. Continuó el profesor. En el universo real existe toda clase de masas, así que debemos imaginar nuestra lámina de caucho como acribillada de hendiduras. Cualquier objeto que rodara por la lámina seguirá esas hendiduras, virando y cambiando de rumbo. Estos virajes y cambios de rumbo, de hecho, nos demuestran la existencia de una fuerza de gravedad. Si el objeto móvil se acerca al centro de la hendidura y se mueve despacio, queda atrapado y gira en torno de la hendidura. En ausencia de fricción, mantiene ese movimiento para siempre. En otras palabras, Albert Einstein interpretó como una distorsión geométrica lo que Newton interpretaba como una fuerza. Hizo una pausa. Había hablado con bastante soltura, para ser él, porque estaba diciendo algo que había dicho muchas veces, pero luego empezó a vacilar. Al tratar de producir la antigravedad, pues, tratamos de alterar la geometría del universo. Si continuamos con nuestra metáfora, tratamos de alisar esa lámina de caucho llena de hendiduras. Es como ponerse debajo de una masa y levantarla, sosteniéndola para impedir que se abra una hendidura. Si aplanamos de ese modo la lámina de caucho, creamos un universo, o al menos una porción de universo, donde la gravedad no existe. Un cuerpo rodante pasaría por esa masa que no produce hendiduras sin alterar su rumbo. Y podríamos interpretar que esto significa que la masa no ejerce fuerza gravitatoria. Para lograr esta hazaña, sin embargo, necesitamos una masa equivalente a la masa que produce la hendidura. Para producir antigravedad en la Tierra de esta manera, tendríamos que utilizar una masa equivalente a la terrestre y ponerla encima de nosotros, como quien dice. Pero su teoría de doble campo, interrumpí. Exacto. La relatividad general no explica el campo gravitatorio y el campo electromagnético en un solo conjunto de ecuaciones. Einstein se pasó media vida buscando ese conjunto, una teoría de campo unificado, y fracasó. Todos
Los que siguieron a Einstein también fracasaron. Yo partí, en cambio, del supuesto de que había dos campos que no se podían unificar y seguí las consecuencias, y la metáfora de la lámina de caucho me permitirá explicar una parte. Ahora llegábamos a algo que yo no había oído antes. ¿Cómo es eso?, pregunté. Supongamos que, en vez de tratar de levantar la masa que provoca la hendidura, procuramos endurecer la lámina, hacerla menos vulnerable a las hendiduras. Se contraería, al menos en una pequeña superficie, y se aplanaría. La gravedad se debilitaría y también la masa, pues ambas son esencialmente el mismo fenómeno en ese universo con hendiduras. Si lográramos que la lámina de caucho fuera totalmente plana, la gravedad y la masa desaparecerían. En las condiciones apropiadas, el campo electromagnético contrarrestaría el campo gravitatorio y serviría para endurecer la urdimbre del universo. El campo electromagnético es mucho más fuerte que el gravitatorio, así que el primero podría superar al segundo. Pero usted dice en las condiciones apropiadas. ¿Se pueden lograr esas condiciones apropiadas de que usted está hablando, profesor? Pues no lo sé, contestó pensativamente Pris. Si el universo fuera una lámina de caucho, su rigidez tendría que alcanzar un valor infinito antes de poder permanecer totalmente plano, bajo una masa capaz de producir una hendidura. Si eso también ocurre en el universo real, se requeriría un campo electromagnético de intensidad infinita, lo cual significaría que la antigravedad sería posible. Pero Bloom dice, interrumpí. Sí, supongo que Bloom cree que bastará con un campo finito, si se puede aplicar apropiadamente. Aún así, por ingenioso que sea Bloom, añadió Pris, sonriendo apenas, no debemos considerar que es infalible. Su comprensión de la teoría es bastante endeble. No, bueno, nunca llegó a sacarse el título universitario. ¿Lo sabía? Estoy a punto de decirle que lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Pero había cierta avidez en la voz de Pris y noté que le brillaban los ojos, como si le deleitara difundir esa noticia. Así que asentí con la cabeza, como si me interesara el dato para una futura referencia. Entonces, ¿diría usted que Bloom está equivocado y que la antigravedad es imposible? Pris asintió. El campo gravitatorio se puede generar, por supuesto, pero si por antigravedad nos referimos a un campo de gravedad cero, sin ninguna gravedad en un significativo volumen de espacio, entonces sospecho que la antigravedad puede resultar imposible, a pesar de Bloom. Así que, en cierto modo, obtuve lo que quería. No pude ver a Bloom durante 3 meses, y cuando lo encontré estaba de mal humor. Se había enfadado nada más por publicarse las declaraciones de Pris. Proclamó que Pris sería invitado a la exhibición del dispositivo antigravedad en cuanto estuviera construido, e incluso se le pediría que participara en la demostración. Un periodista, no yo lamentablemente, lo abordó en un momento libre y le pidió que se explayara. Con el tiempo tendré este dispositivo, tal vez pronto, y usted podrá asistir. Cualquier periodista podrá asistir, y también podrá asistir el profesor James Pris. Puede representar a la ciencia teórica y, una vez que yo haya demostrado la antigravedad, adaptar su teoría para explicarla. Estoy seguro de que sabrá adaptarla de forma magistral y señalar con exactitud por qué no era posible que yo fracasara. Podría hacerlo ahora y ahorrar tiempo, pero supongo que no lo hará. Lo dijo con mucha educación, pero se le notaba refunfuñar por debajo del rápido fluir de las palabras. No obstante, siguió jugando al billar con Pris, y cuando ambos se reunían, se comportaban con absoluto decoro. Los progresos de Bloom eran fáciles de evaluar a la luz de sus respectivas actitudes ante la prensa. Bloom se mostraba cada vez más cortante, mientras que Pris manifestaba un creciente buen humor. Cuando Bloom me concedió una entrevista después de mi enésima solicitud, me pregunté si eso significaba el final de su búsqueda.